Amén. Amén. Gloria a Dios. En este día quiero invitarles a que me acompañen a Esther capítulo 4, versículo 13. Estamos en una serie titulada Un paso a la vez. El domingo pasado estuvimos observando muchas cosas importantes que nos enseñó nuestro Padre a través de la vida de Esther, de cómo el testimonio de esta joven fue de tanto impacto para nuestras vidas. Y nos quedamos en un punto muy importante, un punto en el cual yo les invito a que prestemos atención, porque de igual manera el Señor tiene una palabra de bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que tienes a la par, hay una palabra de bendición para tu vida. Esa palabra que el Señor ha enviado en esta mañana, en este día, es para fortalecer nuestro corazón. Es para ayudarnos a entender que Él tiene respuesta para nuestras vidas, no importando la circunstancia que estemos observando. Dice la palabra del Señor en Esther capítulo 4, versículo 13, que Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. Escuche bien, usted recordará que Mardoqueo es el padre adoptivo de Esther, es el tío natural que Dios les regaló, un consejero, un hombre entendido en los tiempos, que de igual manera impactó la vida de esta joven y le enseñó muchas cosas. En este momento hay una situación apremiante y yo quiero que por el Espíritu podamos entender lo que Dios quiere hablar con nosotros. Verso 13, capítulo 4 del libro de Esther. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Te dirá, pero ¿y qué está pasando? Dejamos a Esther que le colocaban una corona, dejamos a Esther feliz porque el rey Asuero la eligió desde el mismo momento que la conoció, la apartó y consideró que ella era especial. Ahí dejamos la historia. ¿Cómo llegamos a un punto tan catastrófico? ¿Qué sucedió? Que del palacio, de la alegría y de la celebración, pasamos a hablar hasta de asesinato. Pues esta es la respuesta que le envió Mardoqueo a Esther en un momento apremiante. Y dice el verso 14, algo que tú y yo debemos prestarle mucha atención. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Y dice el verso 15, entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther lo había ordenado. Aquí vemos que entre ellos hay armonía. A pesar de la crisis que ellos están enfrentando, pudieron ponerse de acuerdo. Lo que está sucediendo es que el rey puso como encargado de todos sus asuntos en el reino a un hombre llamado Amán. Amán recibió una honra de parte del rey, y es que todos tenían que inclinarse ante él cuando él pasaba por algún lugar y reverenciarle de manera especial en todo momento.
Si Amán pasaba por un lugar, las personas tenían que inclinarse ante él y reverenciarle. ¿Qué pasa? Cuando él pasaba por el lugar donde estaba Mardoqueo, que recuerda que había sido hecho oficial en el palacio porque el rey lo había favorecido, él no se inclinaba. Y esto es algo que tradicionalmente los hijos y las hijas de Dios han hecho, que no han dado honra como si fuera un Dios a ningún otro que no sea el único Dios verdadero. Esto es algo que era común, sobre todo en la cultura de la zona. Estas personas no creían ni adoraban al único Dios verdadero como lo hacía Mardoqueo. Así que Mardoqueo no se inclinaba, no reverenciaba la presencia de Amán y esto lo molestó. Y esto lo llevó a desafiar no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Los amenazó de muerte y ya había una sentencia. Él logró que el rey le diera la autoridad para asesinar a todo aquel que no aceptara ese edicto, esa orden del rey. Y lo logró. Él logró que el rey le diera su aprobación. Y resulta que usted y yo tenemos que recordar que Esther no había revelado su origen. Por lo tanto, el rey estaba totalmente divorciado de que ella era judía, de que ella era hebrea, de que ella pertenecía a ese grupo de personas que iban a ser sentenciados de muerte por la orden y la gestión que Amán había llevado a cabo. Esto nos presenta un panorama complejo, crítico. Y el mayor error que puede cometer una persona en tiempos de crisis es apresurarse. El comenzar a tomar decisiones bajo el estrés o bajo la presión. Cuando estamos recibiendo esa presión de terceros que algo tenemos que hacer, tienes que hacer algo, tienes que tomar una decisión, tienes que hablar, tienes que reaccionar, pues es ahí donde cometemos los mayores errores, porque Dios quiere que tú y yo aprendamos a ser sabios en todo tiempo y que podamos ir un paso a la vez, que no nos desesperemos porque el cielo gobierna. Usted lo recordará muy bien, que esto lo entendimos el domingo pasado. De Esther, precisamente el domingo pasado aprendimos sobre la prudencia. Ella era prudente, aprendió a ser prudente bajo la instrucción de Mardoqueo. Ella aprendió a ir un paso a la vez. En este día quiero que hablemos del momento justo para actuar. Yo pienso que si cada uno de nosotros aprende a actuar en el momento justo, va a evitarse muchas dificultades en la vida, muchos tropiezos. Se va a evitar el dolor, las dificultades, el tener que acercarse a una persona y reconocer que por el ímpetu, que por el impulso, que por el arranque, tomó la decisión equivocada. Aquí se presenta una gran oposición llamada Amán. Y cada uno de nosotros tiene actualmente o ha tenido su Amán que se ha levantado para presentarnos oposición a nivel presupuestal, a nivel financiero, a nivel emocional, a nivel laboral. En todas las áreas de nuestra vida hemos tenido que enfrentar circunstancias o esta clase de oposición que pone incluso en riesgo nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra vida. Y Esther fue reconocida por el rey como alguien muy especial. Pero ¿saben qué? Había pasado la luna de miel. Habían pasado 5 años ya. Y si lees este pasaje completo, te vas a dar cuenta que habían pasado 30 días en los cuales Esther no había visto al rey. Y usted sabe lo que eso significa. ¿Verdad que sí? Tenía un harén, un segundo harén. La luna de miel había pasado. La costumbre de esta persona no eran las costumbres de aquellos que están formados bajo el orden de Dios. Y lamentablemente, pues había un enfriamiento en esta relación.
No había la cercanía de antes. ¿Y qué hace el enemigo cuando encuentra una brecha? La aprovecha. Lo cual nos da hoy un recordatorio, una gran enseñanza. Se acabó la luna de miel y cuidado con nosotros dormirnos en las posiciones que nos encontramos. Oramos, ayunamos, nos esforzamos, sudamos, dimos lo mejor de nosotros. Pero si te duermes en los laureles, todo el tiempo que has invertido, por el cual has trabajado y te has esforzado, en un instante se puede echar a perder. Por eso entendemos las palabras de Mardoqueo cuando le dice a Esther, cuidado si tú por estar en el palacio crees que esto no te va a tocar a ti también. Ahora entendemos por qué Mardoqueo le manda esta respuesta a Esther. Cuidado si tú por estar casada te vas a confiar y te vas a dormir, porque ¿cuántos días tú tienes que no ves al rey? 30. Entonces no te confíes. Y muchas veces nosotros nos confiamos. Las cosas van aparentemente bien. No hemos tenido motivación para estar orando por una situación inmediata, sino que nos despertamos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por los alimentos. Pero las rodillas nos están doblando. Los ayunos no se están haciendo, no se está asistiendo a las convocatorias. Es que no tengo tiempo, es que estoy muy cansado, es que tengo muchas responsabilidades. Pero tú le estabas pidiendo a Dios esa promoción. Sí, pero ahora tengo que cumplir con el llamado y las responsabilidades. Entonces, Mardoqueo lo que hace es que ayuda a Esther a poner los pies sobre la tierra. Porque él le dijo, así como van a ser asesinados tus hermanos, tú y tu familia también. Así que actívate. De todos modos, tú no sabes si Dios te hizo reina con ese propósito. La puso en su lugar. Porque puede que Esther haya llegado al punto de creer que su gracia, su hermosura, le había dado toda esa pomposidad y toda esa autoridad, y que por donde ella pasaba todo el mundo la reconocía. Entonces, ese bienestar muchas veces alimenta nuestros corazones de la manera equivocada. Por eso el Señor le dice a Israel, cuando entres en la tierra, donde fluye la leche y la miel, no te olvides del Dios que te trajo hasta aquí y que te bendijo. ¿Y tú sabes qué fue lo primero que Dios hizo cuando Israel entró en la tierra prometida? ¿Tú sabes qué fue lo que hizo Dios? Lo primerito que hizo Dios, le cortó el maná. Lea para que usted se dé cuenta. Lo primero que Dios hizo cuando Israel entró a la tierra fue cortarle el maná. Le cortó el agua y la luz y le dijo a trabajar. A trabajar. La gente salió de mañana. Estiramiento. Mujer, ¿dónde está el cubo? Iba ahí con sus canastas vacías. ¿Dónde maná? Y todo el mundo se miró. ¿Y dónde está el maná? Y las hojuelas bañadas de miel, preparadas para nosotros, tan exquisitas. Primer día, segundo día, se acabó el maná. El Señor le dijo, a trabajar la tierra donde fluye la leche y la miel. Ahora van a ir, van a cortar, van a cocinar, van a hornear, van a trabajar y van a esforzarse y a poseer esta tierra. Se acabó la luna de miel, aunque usted no diga amén. Por eso los primeros años del matrimonio son de rosas. Por eso los primeros días en el trabajo todo el mundo te trata bien. Te sientes bien, está cómoda la silla. ¿Te gusta la pantalla? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿En algo puedo ayudarte? Ya cuando pasa esa luna de miel, ¿por qué llegaste a esta hora? ¿Qué tú crees? ¿Esto es tuyo? Se acabó la luna de miel. Y se levanta Amán como si fuera poco.
Y Amán se levantó para destruir todo lo que olía a Dios. Todo lo que olía a gracia, todo lo que olía a la obra del Omnipotente. Dice Esther capítulo 3, verso 1, que tiempo después el rey Jerjes, ese tiempo después son 5 años. 5 años después de la unión feliz entre Asuero y Esther, el rey ascendió a Amán, hijo de Amedata, el agagüeo, sí, porque era de Agag, tradicionalmente enemigos de Israel. ¿Y sabe qué hizo? Lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio, incluyendo a Mardoqueo. Estaba por encima de Mardoqueo. Todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada día que él pasaba, porque el rey así lo había ordenado, pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él y a rendirle culto, a rendirle homenaje. Muchas veces nosotros hacemos lo correcto y hacer lo correcto no siempre será popular. Esto debemos entenderlo. No siempre que tú y yo cumplamos la voluntad de Dios va a ser popular y va a ser aplaudido. Hay momentos en los cuales damos un consejo bíblico y todo el que nos escucha dice, wow, amén, gloria a Dios. Qué palabra tan buena. Pero hay un día que tú das la misma palabra y todos la rechazan. Y este que se cree más espiritual que todo el mundo. Pues ya Mardoqueo había llegado un momento en el cual también se le había acabado la luna de miel. Y todo el que le conocía ya le molestaba, que siempre se la daba de espiritual. Que siempre andaba predicando, que siempre andaba hablando de Dios, como si él no rompiera un plato y como si todo en la vida de Mardoqueo fuera perfecto. Por eso tú y yo no podemos dormirnos. No podemos ceder ante las dificultades. Si Dios te ha dado prosperidad, si Dios te ha dado estabilidad, si Dios ha respondido tu oración, si Dios ha tenido cuidado de tus necesidades, no te duermas. No le des la espalda a la gracia al que te sostuvo y te trajo hasta esta condición para que puedas permanecer en la misma y continúes avanzando. Si has tenido dificultades, no te des por vencido. Mantente firme porque el Señor va a prosperar tu camino. Y no dejes de hacer lo correcto aunque haya mucha oposición. ¿Cómo respondieron Mardoqueo y Esther ante esta dificultad? Con gran preocupación. Hubo una gran preocupación. Dice la Biblia que Mardoqueo se vistió de luto, ya no podía estar en la presencia, en la corte del rey, porque en esa condición no se aceptaba a ningún funcionario. Había echado ceniza sobre su cabeza y todos los que se enteraron de esa orden que había dado el rey, de la autoridad que le había dado a Amán, de perseguir a aquellos que no aceptaran el rendir culto a estos hombres, pues iban a ser asesinados. Y todo esto provocó una gran preocupación. El enemigo se levantó porque él está aprovechando la menor oportunidad para golpear, destruir, robar, matar todo lo que Dios ha estado construyendo en tu vida. ¿Y tú sabes cuál es el único objetivo del enemigo? El pueblo de Dios, los hijos de Dios. Robarle el gozo, quitarles la paz, robarles la prosperidad, todo lo que han creído y han abrazado durante todo su progreso y su desarrollo, el enemigo lo quiere destruir. El Señor lo reprenda. Y es por eso que Mardoqueo le dice, Esther, levántate y no te confíes. No es que yo estoy en una posición privilegiada. Muchos se sienten intocables. Los ajustes, las condiciones, los favores. Y muchos se sienten así, intocables. Ahora, ¿por qué había gran preocupación en el corazón de Esther? Porque nadie podía ir a la presencia del rey si él no lo llamaba. Entonces Mardoqueo le dijo, acércate al rey, coméntale lo que está pasando porque estamos en peligro. ¿Y qué le dice Esther? Pero es que tú sabes que si alguien se acerca, incluso
al patio interior donde está el rey, sin que él lo llame a su presencia, esto es causa de muerte para cualquiera. Ella le está diciendo, si yo hago lo que tú me estás diciendo, voy a morir. Tengo que cuidarme, tengo que ser prudente. ¿Y qué le dice Mardoqueo? Tú no sabes si tú llegaste para esta hora. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Una respuesta muy valiente. Yo quiero que veamos las tres cosas que nos enseña en este día el Señor a través de estos dos personajes, tanto Mardoqueo como Esther. Número 1, en el verso 13, dice que Mardoqueo le envió la respuesta a Esther y le dijo, no te creas que por estar en el palacio vas a escapar cuando todos los demás judíos sean asesinados. Primera enseñanza, no te confíes. Dile al que tienes a la par, no te confíes cuando las cosas aparentemente estén bien. En el lugar de trabajo, no te confíes. En la prosperidad que has recibido, no te confíes. No te confíes en la estabilidad matrimonial. No te confíes en la salud de los hijos. Los ves bien, no te confíes. Y entonces todo el tiempo tengo que estar con el corazón en la boca, agitado. No, pero no dejes de hacer aquellas cosas que te catapultaron y te trajeron hasta aquí. ¿Cómo qué? La oración, por ejemplo. Buscar el rostro de Dios. Orar en todo tiempo. Presentar al Señor la voluntad del corazón. Antes orábamos y ahora tomamos las decisiones y no consultamos a Dios. Recuerden que el ejercicio es pensar, orar y actuar. Y lamentablemente aquel que le da la espalda a Dios actúa, después piensa y si le da tiempo ora. Entonces Esther estaba en este modo. Estaba en el modo económico. Oraba poco, buscaba poco del Señor y ya estaba muy cómoda en la posición que había recibido. No te confíes, no te duermas. Siempre nos decían en el colegio, camarón que se duerme. Así mismo es. Y a muchos se lo ha llevado la corriente. Cuando vienen a despertar, ya son presa fácil. Ya han perdido la posición que Dios le dio, que debían guardar, que debían cuidar. Número 2, dice el verso 14. Si te quedas callada, Esther, en un momento como este, alivio y respiración, el Señor va a traer de otro lugar. Segunda enseñanza. Algo muy importante. Si tú no te ocupas, el Señor va a proveer. Mardoqueo le está diciendo, no te creas única. Si tú no ocupas la posición que Dios te dio, Él va a levantar a otra persona. Porque Dios no va a negociar su voluntad. Dios proveerá a alguien que lo haga. Respiro y liberación vendrá de algún lugar. Son palabras mayores. Mardoqueo le está diciendo, tú tuviste un privilegio, tú estás en el palacio, pero si Dios tiene que moverte, lo va a hacer para lograr su propósito. Esto nos recuerda de quién es el propósito que tú y yo estamos cumpliendo. ¿Tú y yo estamos cumpliendo el propósito de Dios o el nuestro? Porque si estamos cumpliendo nuestro propósito, eso indica que tenemos una visión muy limitada de lo eterno. Pero si estamos cumpliendo el propósito de Dios, esto significa que tenemos una visión amplia. Hay personas que se conforman con las cosas que tienen en el momento. Y hay personas que tienen la mirada puesta en Dios y entienden que Dios siempre provee las añadiduras, pero ellos siempre están mirando con la mirada puesta en el Señor, en el objetivo. Van de meta en meta, de paso en paso, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día se perfecciona.
Estas son personas que no bajan la guardia. Elías en un momento se confió y dijo, han matado a todos los profetas. El Señor le dijo, un momento, hay hombres que no han doblado su rodilla a Baal igual que tú. Si te quedas aquí, simplemente levanto otro. Y muchas veces tenemos ese sentir de que somos indispensables. Y que si nosotros no estamos, las cosas no funcionan. O que no se va a poder lograr el propósito. Y Dios dice que no, estás equivocado. No se trata de ti, se trata de Dios en nosotros. Amén. Número 3. Dice el verso 16, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. Y así hizo Mardoqueo. Esto nos enseña como tercer punto que tenemos que ser valientes. ¿Sabes por qué? Porque Esther le dijo a Mardoqueo, si tengo que morir, moriré. Ella tambaleó en un momento, pero cuando el Espíritu Santo la confrontó, pues ella reaccionó. ¿Cómo tú y yo sabemos que una persona tiene un corazón transformado por el Señor? Cuando nunca se equivoca. Eso no es así. Los hijos de Dios cometemos muchos errores. Nos equivocamos en diversas situaciones de nuestra vida. Ahora, ¿dónde se evidencia que tú y yo somos hijos de Dios? En que reconocemos, escucha bien, reconocemos nuestras faltas. Reconocemos nuestros errores y reconocemos cuando nos hemos equivocado. Esther reconoció que se había equivocado y le dijo, reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque esté contra la ley, ¿cuál ley? De presentarse ante el rey sin que él llame a una audiencia a una persona, eso era causa de muerte. Por eso ella dice, aunque esté contra la ley, entraré a ver al rey. Y si tengo que morir, moriré. Aquí nosotros vemos cómo Esther hace un ajuste en su caminar y reconoce que se había equivocado, que se había dormido, que se había apartado del llamado que el Señor le había hecho. Pero sobre todo, mira cómo ella inmediatamente reconoce las herramientas fundamentales para crecer y desarrollarse, para poder lograr este propósito, para enfrentar esta dificultad y vencer con el ayuno, con la oración, con la búsqueda del Señor. Si tú tienes un gran frente, si tú tienes un Amán que te está amenazando, una dificultad que te supera por mucho, no te enfrentes a ese gigante. Muéstrale a ese gigante el Dios que va contigo. Muéstrale a ese gigante el Dios que te bendice. Y por cierto, y algo muy importante, importantísimo, ¿cómo le decía David a Goliat? Filisteo, nunca le dijo gigante. Nunca le dio la posición que él quería ocupar en su vida para aplastarlo. Siempre lo llamó filisteo incircunciso. Así que tú y yo, así como hemos sido valientes en otro tiempo, tenemos que volver a levantarnos y confiar. Si hemos abandonado los compromisos y nos hemos dormido y nos hemos relajado espiritualmente, tenemos que despertar. Dile al que tienes a la par, es tiempo de despertar. Mira cómo le dijo Mardoqueo a Esther, no sigas dormida porque estás en el palacio, porque estás en una posición privilegiada. Tú y yo tenemos que aprender a ver estas dificultades como Dios las ve.
Aquí Mardoqueo seguía viendo una oportunidad. Le dijo a Esther, preséntate delante del rey. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido a llamar las cosas por su nombre. Ellos estaban en Susa, ellos estaban bajo ese reinado, pero ellos le servían al único Dios verdadero. Ellos no habían olvidado quiénes eran. No olvides quién tú eres en Cristo. No olvides tu posición. No olvides la posición que Dios te llamó a ocupar. No olvides la condición que Dios te dio. No olvides los privilegios que tú has recibido. No te des por vencido antes de que enfrentes la batalla. No declares que no hay nada que hacer antes de dar el paso. ¿Sabes por qué? Te voy a decir algo poderoso, algo muy importante. El Dios que puso corona sobre tu cabeza no te dejará avergonzado en este momento. El Dios que te llamó su hijo, su hija, no lo hizo para dejarte avergonzado, para dejarte avergonzada. El Dios que puso la corona sobre Esther era el Dios que la iba a respaldar delante de quien sea. Y por eso Mardoqueo le dijo, levántate y preséntate ante el rey, porque para eso Dios te puso en ese palacio. Dios no va a dejar que seas avergonzado. Dios no va a permitir que seas avergonzada. Para este tiempo Él te colocó en ese lugar que tú te encuentras. Para este tiempo y bajo esta condición y circunstancia, Dios ha permitido que se levante todo esto para demostrar, para que recuerdes, para que entiendas el llamado que Él te ha hecho. Por lo tanto, no permitas que el enemigo se levante y te quiera tapar la boca con una intimidación, porque el enemigo es especialista intimidando personas. Y la herramienta más eficaz que utiliza en contra de los hijos de Dios es la intimidación. ¿Y cuál es la herramienta que usan los hijos de Dios? Amén. Dice Deuteronomio 20, verso 1. Cuando salgas a luchar, porque hay tiempo para luchar. Hay tiempo para recibir la corona y ser alabado y ser bendecido y ser aplaudido. Pero hay tiempo para luchar. Por eso dice Deuteronomio 21 que había llegado el tiempo de que Esther luchara. Y aquí nosotros vemos lo que debemos aprender. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos, con carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, ¿qué dice el Señor? No tengas miedo. No tengas miedo. ¿Qué tuvo Esther? Miedo. Dígalo, porque ella tuvo miedo. Ella dijo, el que se presenta delante del rey y no ha sido llamado a su presencia, lo matan. Como quien le dice a Mardoqueo, ¿qué tú quieres que yo haga? Tiene 30 días que no me llama. ¿Y qué le dijo? Pues levántate y ve. Porque si tú no te levantas y vas, Dios va a levantar a otro que va a ir en lugar tuyo. Pero no creas que porque tú estás en ese palacio vas a ser intocable. Y Dios nos está enseñando en este día, no tengas miedo. Dile al que tienes a la par, no tengas miedo. Bendice a la persona que está a la par con esta palabra, porque hay personas que en este día llegaron con un temor en el corazón por alguna noticia, por algún llamado, por alguna amenaza que alguien le había hecho, y el Señor te está diciendo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Dile al que tienes a la par, Dios está contigo. Pues el Señor, su Dios, va con ustedes. Dile al que tienes a la par, Dios va contigo. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y le dará victoria. Dile al que tienes a la par, Dios ha prometido darte victoria. Declara esa palabra sobre tu hermano, sobre tu hermana, sobre esa persona que Dios ha puesto a tu lado. Dios ha prometido darte victoria. Dios no te dejará avergonzado. No te van a avergonzar, porque el que está a favor tuyo es mayor que el que se ha levantado contra ti. El tiempo lo pone Dios. El tiempo lo tiene Dios en su mano. Hay personas que te han dicho, te van a sacar. Hay personas que te han sentenciado ya y te han dicho, tú estás en la lista.
Qué bueno que estoy en la lista. Porque ahí es que se va a demostrar quién es el que pone y el que quita. El día que tú te vas del lugar donde estás es el día que Dios te abre la puerta y te dice, terminó el tiempo. Pero no porque el enemigo, no porque Amán se haya levantado para amedrentar, para avergonzar y para menospreciar a los hijos de Dios. Hagan una pausa en este día. Escúchalo bien, iglesia. Hagan una pausa en este día y pídale a Dios ayuda para poder responder adecuadamente ante esa amenaza, pero no se quede sentado. No se quede sentado ante ninguna amenaza. Dele el frente a esa dificultad, porque el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. ¿Por qué Dios levantó a Josué? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado esto? Yo aprendí que Dios levantó a Josué porque dice la Biblia que cuando Moisés dejaba el tabernáculo, Josué se quedaba a la puerta cuidando allí. Josué había aprendido a amar lo que Moisés amaba y aprendió de Moisés a ver las cosas como Dios la veía. Pero tú sabes también por qué Dios levantó a Josué, porque no le temblaba el pulso. Cuando Dios le daba una orden, Josué la cumplía. Y para ese tiempo Dios necesitaba gente obediente. Dios en este tiempo necesita personas obedientes. Necesita personas como Josué, que nunca le dicen que no a Dios, que siempre dicen sí, Señor, que le creen al Señor, que se levantan y caminan en fe y que no se dejan amedrentar, que no se dejan mucho menos avergonzar por ningún enviado del enemigo que se haya levantado para menospreciar lo que Dios ha puesto en tu vida. El próximo domingo vamos a ver el resultado, Dios mediante, de esta decisión que tomó Esther. Porque ella dijo, si tengo que morir, moriré. ¿Qué Dios está esperando en este día de ti y de mí? Que tomemos una decisión. Te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos. Esta es una mañana de decisión. ¿Qué es lo que Dios está esperando en medio de esa oración que tú estás haciendo? Porque tú estás en oración. Tú estás delante de Dios. Tú estás presentando delante del Señor una necesidad. ¿Y qué está esperando Dios en este tiempo? ¿Qué está esperando el Señor que tú y yo hagamos en este tiempo? Ahí con tus ojos cerrados, escucha esta palabra. Él lo ha permitido para que le conozcas como el Dios que pelea tus batallas y vence. Él lo ha permitido para que recuerdes que el Dios que puso corona sobre tu cabeza no te dejará fracasar. Él lo ha permitido porque ha dicho que no permitirá que nadie te avergüence. Dios tuvo un trato con Moisés. Un trato muy fuerte con Moisés. Pero Dios no permitió que Moisés fuera avergonzado por Faraón. Nunca. Dios no permitió que Moisés fuera avergonzado por nadie. Lo que él tenía que tratar con su hijo, él lo trataba. Pero nadie podía ponerle un dedo a su siervo. Cuando Dios tiene que tratar contigo, Él no te avergüenza. Y Él no permite que nadie te avergüence. Pero no te apresures. Escúchalo bien, iglesia, no te apresures. Hay personas que están a punto de cometer un error porque están por tomar una decisión apremiante y están por apresurarse. No te lances. Porque Jesús fue colocado en ese pináculo del templo. Y el diablo le dijo, lánzate porque el Señor enviará a sus ángeles para que te sostengan. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor en una ocasión le dijo a Israel, ustedes me han tentado en el desierto.
me han puesto a prueba, porque han hecho caso omiso de mi palabra, han hecho lo que han querido, me han dado la espalda. No te olvides del Dios que te sacó de Egipto, del Dios que siempre ha estado contigo y ha peleado siempre tus batallas. No te olvides. Él te trajo en este día para recordarte que Él no te soltará, y mucho menos en este momento. El Señor en este tiempo está llamando hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que como Esther se levanten y digan: oren conmigo, únanse en ayuno, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, y que pase lo que tenga que pasar. Tú eres ese hombre valiente que Dios llamó. Tú eres esa mujer valiente que Dios está llamando. Así que no temas. No le tengas miedo al compromiso. Hay personas aquí que no han dado un paso en su vida por temor al compromiso. Y por temer al compromiso se están perdiendo de la bendición que Dios tiene para ellos. Hay personas que le tienen temor al fracaso. Y antes de dar cualquier paso siempre se arrepienten porque no quieren ser avergonzados. Si el Dios que va contigo te está llamando a levantarte y te ha confirmado que este es el tiempo, levántate y camina, no importa los pronósticos, Él va adelante. Él es el Dios poderoso que va adelante. Él es el Dios poderoso que hoy se levanta y te dice: yo te sostengo. Y nadie podrá contra el poder de tu Dios. Nadie podrá contra el poder de tu Dios. Si tú hasta este día habías tenido esa lucha en el corazón y entiendes que Dios te está llamando en esta mañana a dar un paso de fe, yo te invito ahí con tus ojos cerrados, que donde estás, ores conmigo al Señor y le digas: Señor, hoy yo decido dar ese paso de fe y que pase lo que tenga que pasar. Y yo sé que lo mejor está por venir, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por eso yo decido obedecerte en el nombre de Jesús. Ahí con tus ojos cerrados. Y la iglesia en oración. Quiero aprovechar este momento para invitar a aquellos que están recibiendo un llamado directo de Dios a sus vidas, para dar ese paso de fe y dejar atrás esa vida vana, y de una vez y por todas romper con esas cadenas del mundo que te han atado y no te han permitido avanzar hacia ese propósito que tú sabes que Dios tiene para ti. Personas que han tenido una lucha en sus corazones y cada vez que van a dar ese paso de fe se alejan porque no quieren ese compromiso, porque han preferido el favor de los hombres
y mantener una cultura de entretenimiento que solamente te ha dejado más deudas y dificultades. Pues en este día Dios te llama a libertad y te dice que tú eres su hijo, te dice que tú eres esa hija que Él está llamando para salvación en este día, para romper esas cadenas en tu alma que te han impedido avanzar hacia ese propósito que Dios tiene para ti. Y te invito a que ores conmigo en esta mañana y le digas: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti. Reconozco que te necesito. Te pido que rompas las cadenas que me atan a este mundo y me hagas libre. Te pido que perdones mis pecados y me salves. Me arrepiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de Vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.